Un millonario fingió ser pobre para conocer a los padres de su prometida. Cuando entró a la casa descalzo, esta fue la reacción de los suegros. Alejandro Vargas, un empresario de 32 años y dueño de una exitosa cadena de hoteles de lujo, era conocido en Monterrey por su riqueza y astucia en los negocios. A pesar de su éxito profesional, había un área de su vida en la que se sentía vulnerable: el amor. Hace unos meses se había enamorado de Valentina, una profesora humilde de Oaxaca, y ahora, incluso con todo el poder e influencia que poseía, Alejandro enfrentaba su mayor desafío: ser aceptado por su familia. Sentado en la oficina de su amplia casa, miraba el anillo simple que había elegido para la propuesta de matrimonio. Un anillo que, a diferencia de los extravagantes objetos de su vida, era modesto, al igual que Valentina. Alejandro sabía que la mayor barrera para su futuro con ella no era su riqueza, sino la forma en que los padres de Valentina, don Manuel y doña Rosa, reaccionarían al descubrir que él era un hombre de negocios millonario. Don Manuel era un hombre de principios firmes, alguien que había pasado la vida trabajando duro en la tierra, enfrentando desafíos con dignidad y enseñando los mismos valores a Valentina. Alejandro temía que, al conocer su fortuna, él y doña Rosa lo rechazaran, juzgando que el dinero sería un obstáculo para la felicidad de su hija. ¿Y si piensan que soy solo otro playboy rico, que no sabe el valor del trabajo?, pensaba Alejandro, con el corazón pesado por esa incertidumbre. Fue entonces que, durante una noche tranquila, mientras caminaba por la terraza de su casa, una idea inesperada le vino a la mente. Fingiría ser pobre. Alejandro no quería que su riqueza fuera lo primero que los padres de Valentina vieran. Necesitaban conocerlo como persona y no como empresario. Esa sería la única manera de ganar su confianza. A la mañana siguiente, explicó su plan a Valentina mientras tomaban café juntos. Los ojos de Valentina reflejaban sorpresa y vacilación. Sentada en la mesa simple de madera, lo miraba, sin saber si eso era una buena idea. Alejandro, vas a fingir ser otra persona. Eso puede acabar mal, dijo ella sosteniendo la taza de café con las manos temblorosas. Mis padres pueden no gustar de la mentira. Ellos valoran la honestidad por encima de todo. Alejandro, con una expresión seria, respondió: sé que es arriesgado, Valentina, pero quiero que tus padres me conozcan por lo que soy, por el hombre que te ama, no por el dinero que tengo. Me vestiré de forma simple, como alguien que creció como tú creciste. Quiero que me vean como un hombre común, como alguien digno de tu amor. Valentina suspiró profundamente. Entendía sus intenciones, pero también sabía que sus padres no toleraban mentiras. Aún así, confiaba en Alejandro y, en el fondo, esperaba que él pudiera conquistar a sus padres de otra manera. Está bien, dijo finalmente a regañadientes, pero por favor, si algo sale mal, sé honesto con ellos. Ellos se lo merecen. Alejandro sonrió con gratitud y sostuvo sus manos con firmeza. Lo prometo. Seré honesto si las cosas se salen de control. Solo pido una oportunidad para intentarlo. En los días siguientes, Alejandro comenzó a planear meticulosamente su viaje a la aldea. Cambió sus trajes de marca por ropa simple y desgastada, comprada en tiendas populares de la ciudad. Dejó de lado sus caros zapatos de cuero y decidió que, al llegar a la casa de don Manuel y doña Rosa, estaría descalzo, como un hombre acostumbrado a caminar por las calles de tierra de una aldea rural. La apariencia sería una parte esencial de su disfraz, pero sabía que lo más importante sería cómo se comportaría. Valentina, cada día más nerviosa, lo ayudaba a prepararse. Ensayaban cómo él hablaría, cómo reaccionaría a las preguntas de don Manuel. Ella lo orientaba sobre qué esperar de sus padres, sobre las historias que les gustaba contar en las largas conversaciones nocturnas, sentados en la terraza de casa. Alejandro se esforzaba por absorber todo. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido. Finalmente, llegó el día del viaje. Mientras Valentina y Alejandro conducían por las sinuosas carreteras de Oaxaca,
él sentía el peso de la mentira instalarse en su pecho. Por primera vez en su vida, no era el dinero lo que le incomodaba, sino la falta de él. Al menos, la falta que tendría que demostrar. Su destino estaba justo enfrente, y la pequeña aldea, con sus casas simples y calles de tierra, sería el escenario de una de las decisiones más arriesgadas de la vida de Alejandro. A lo lejos, ya podía ver el contorno de las montañas que rodeaban la aldea. A cada kilómetro, Alejandro sentía que estaba dejando atrás su vida de empresario, sumergiéndose en un mundo nuevo e incierto. El plan estaba trazado, pero sabía que todo dependía de cómo actuaría de ahí en adelante. La pequeña aldea de San Mateo del Mar era un contraste llamativo con la vida que Alejandro conocía. Las carreteras de tierra, flanqueadas por casas simples de adobe, parecían suspendidas en el tiempo. Cuando el coche se detuvo en la entrada de la aldea, Alejandro bajó con un profundo suspiro, sintiendo el peso de su decisión. Estaba vestido con una camiseta descolorida y pantalones de algodón desgastados. Como había prometido, iba descalzo, tratando de parecer lo más común posible, aunque su nerviosismo lo delataba. Valentina lo miró antes de que continuaran a pie hacia la casa de sus padres. ¿Estás listo?, le preguntó, con una expresión que mezclaba preocupación y esperanza. Alejandro sonrió de manera contenida, su corazón latiendo acelerado. «Estoy», respondió, aunque sabía que nunca estaría completamente preparado para lo que vendría después. La casa de don Manuel y doña Rosa pronto apareció en el horizonte, con sus paredes de adobe claras y un jardín simple al frente, repleto de flores silvestres. Un perro flaco corría entre las plantas, y el olor de maíz asado salía de la pequeña cocina. Para Alejandro, ese lugar era más que solo la casa de sus suegros. Era una prueba. Al acercarse, don Manuel, un hombre alto y de semblante serio, estaba apoyado en la puerta de entrada, observando con ojos atentos. Su piel marcada por el sol y los años de trabajo en el campo transmitía un aire de autoridad y respeto. Doña Rosa, una mujer de rasgos amables, aparecía justo detrás, secándose las manos en el delantal, mientras los recibía con una sonrisa contenida. «¿Entonces este es el chico?», dijo don Manuel, su voz grave y penetrante. Miró directamente a Alejandro, quien de inmediato sintió el peso de esa mirada sobre él. «Sí, papá, este es Alejandro», respondió Valentina con un leve temblor en la voz. Alejandro dio un paso adelante, tratando de controlar la ansiedad. «Es un placer finalmente conocerlos, don Manuel, doña Rosa», dijo, bajando la mirada en señal de respeto. Mantenía una postura humilde, sin la confianza habitual que exhibía en sus reuniones de negocios. Don Manuel examinó al chico de arriba a abajo, notando la ropa gastada y los pies descalzos. Su mirada se estrechó, pero no hizo ningún comentario. Doña Rosa, por su parte, rompió el incómodo silencio con su hospitalidad natural. «Bienvenido, Alejandro», dijo ella con una sonrisa acogedora. «Debes estar cansado del viaje. ¿Por qué no entras y tomas un café? El camino es largo hasta aquí». Alejandro asintió, agradecido por la oportunidad de acercarse, aunque con cautela. Mientras entraba en la casa modesta, se sentía fuera de lugar. El interior era simple, pero lleno de vida. Las paredes, pintadas de colores claros, tenían imágenes religiosas y fotos antiguas de la familia. Una mesa de madera, con sillas rústicas, ocupaba el centro de la sala, y el aroma del café recién preparado llenaba el aire. «¿Por qué estás descalzo, chico?», preguntó don Manuel de repente, rompiendo el silencio mientras tiraba de una silla. Alejandro dudó por un segundo, pero pronto encontró una respuesta que sonó convincente, incluso para sí mismo. «Estoy acostumbrado a andar así», respondió él, con una sonrisa tímida. «Siempre me ha gustado sentir la tierra en los pies, especialmente cuando viajo por lugares nuevos. Me siento más conectado». Don Manuel levantó una ceja, pareciendo intrigado. No era un hombre que se impresionara fácilmente, y sus siguientes palabras dejaron eso claro.
Bueno, aquí nos conectamos con el trabajo. Eso es lo que cuenta al final del día. Antes de que la tensión pudiera crecer, doña Rosa interrumpió con su amabilidad maternal. Aquí, Alejandro, ponte estas sandalias. No queremos que te lastimes los pies. Aún vas a caminar mucho por estas tierras. Alejandro aceptó las sandalias que ella le ofrecía, sintiendo un breve alivio al ponérselas. La tensión disminuyó un poco cuando se sentó a la mesa, mientras doña Rosa servía café para todos. Sin embargo, incluso con la cálida hospitalidad de su futura suegra, la presencia de don Manuel era un recordatorio constante de que aún tenía mucho que demostrar. El café negro, fuerte, era tan simple como el ambiente. Alejandro lo bebió lentamente, mientras observaba a Valentina conversando con su madre. Doña Rosa hacía preguntas ligeras sobre el viaje, el clima, y Alejandro respondía lo mejor que podía, tratando de parecer natural en un ambiente tan diferente al que estaba acostumbrado. Sin embargo, en su mente, la tensión de mantener la mentira estaba siempre presente, un peso invisible que se acumulaba con cada intercambio de palabras. Después de unos minutos de conversación, don Manuel cruzó los brazos, mirando directamente a Alejandro. Y entonces, Alejandro, cuéntame un poco más sobre ti. ¿Qué haces en la vida? ¿Cómo es tu rutina allá en Monterrey, verdad? Alejandro respiró hondo. Esta era la primera prueba real. No podía perderse en detalles. Necesitaba mantener la fachada. Sí, Monterrey, confirmó. Yo trabajo en varios lugares, hago un poco de todo. Nada fijo, en realidad. Trabajo donde soy necesario. Eso me da la libertad de explorar y vivir nuevas experiencias. Don Manuel no pareció totalmente convencido, pero asintió. Interesante, dijo, con un atisbo de desconfianza en la mirada. Aquí en San Mateo, la vida es un poco diferente. Nos fijamos en lo que tenemos y trabajamos para sacar el máximo provecho de la tierra. Espero que estés preparado para aprender eso. Alejandro sonrió, aunque sintiendo la tensión crecer. Estoy más que dispuesto a aprender, don Manuel. Doña Rosa, siempre preocupada por el bienestar de todos, interrumpió nuevamente, esta vez con más ligereza. Bueno, lo que importa es que Alejandro está aquí para conocernos, y más importante, que se sienta a gusto. Lo demás, con el tiempo, se arregla. Por un breve momento, Alejandro sintió que la rigidez de la recepción disminuía. Sin embargo, sabía que esa era solo la primera etapa de un largo camino para ganarse la confianza de don Manuel y doña Rosa. Los primeros días en la casa de don Manuel y doña Rosa fueron una mezcla de temor y descubrimiento para Alejandro. Aunque se estaba adaptando al ritmo simple de la vida en el pueblo, la tensión de sostener su mentira nunca lo abandonaba. Cada vez que miraba a Valentina, se sentía dividido. Por un lado, quería desesperadamente ganarse la confianza de sus padres. Por otro, la culpa por no revelar quién era realmente pesaba cada vez más. La rutina de la casa era muy diferente a lo que Alejandro estaba acostumbrado. El gallo cantaba antes de que saliera el sol, y don Manuel ya estaba de pie, organizando las tareas del día. Doña Rosa, con su delicadeza, preparaba el desayuno mientras Alejandro intentaba integrarse sin parecer fuera de lugar. Pero la mayor prueba de que realmente estaba dispuesto a sacrificarse para ganarse el respeto de su suegro llegó en una mañana especialmente calurosa. Don Manuel, siempre observador, decidió que era hora de poner a prueba a Alejandro de forma más directa. El sol aún se estaba levantando en el horizonte cuando don Manuel lo llamó para una conversación en el patio. El hombre mayor sostenía una azada en una mano y un sombrero de paja en la otra. «Hoy es día de trabajo en el campo, Alejandro», dijo don Manuel con el tono directo de quien ya estaba acostumbrado a dar órdenes. «Voy a cosechar maíz y tú vienes conmigo. Necesito ver si realmente estás dispuesto a aprender a vivir como nosotros vivimos aquí». Alejandro sintió el peso de las palabras y supo, en ese instante, que no había elección. Si quería ser aceptado como parte de esa familia, tendría que demostrar que era capaz de seguir a don Manuel,
incluso si eso lo llevaba más allá de sus límites físicos. Asintió con determinación, aunque sabía que su cuerpo, acostumbrado a las comodidades de la vida urbana, sufriría con el arduo trabajo en el campo. «Estoy listo», respondió Alejandro, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Valentina, que había escuchado la conversación a distancia, se acercó a su padre. «Papá, Alejandro nunca ha trabajado en el campo. Tal vez debería empezar con algo más ligero». Don Manuel, sin embargo, interrumpió a su hija con un gesto firme. «Valentina, el chico dice que está dispuesto. Entonces, déjalo que lo demuestre». Alejandro intercambió una mirada con Valentina que, a pesar de estar preocupada, sabía que ese era un momento decisivo. No podía interferir más. Tendría que ganarse a su padre con esfuerzo propio. Horas después, Alejandro se encontraba de pie en medio de un vasto campo de maíz. El calor era implacable, y el sudor corría por su frente antes de que comenzara a trabajar. El sombrero de paja que don Manuel le había prestado ofrecía poca protección contra el sol abrasador de Oaxaca. Don Manuel le instruyó sobre cómo usar la azada para desmalezar y luego cómo cosechar el maíz. La tarea parecía simple cuando se explicaba, pero al comenzar, Alejandro se dio cuenta del verdadero peso del trabajo. Cada movimiento era una batalla contra el calor y la falta de práctica. Sus manos, suaves y acostumbradas a papeles, contratos y reuniones, pronto se pusieron rojas y en poco tiempo comenzaron a formar ampollas. Sentía las piernas temblar con el esfuerzo y el sol parecía estar más cerca, como si castigara su intento de probar algo a sí mismo y a don Manuel. De vez en cuando, don Manuel lo miraba de reojo, observando cada movimiento, pero sin decir una palabra. El silencio de don Manuel era más pesado que cualquier crítica que pudiera hacer. Alejandro sabía que su suegro estaba esperando que se rindiera, que mostrara alguna debilidad, pero Alejandro continuaba, aunque cada parte de su cuerpo le pedía que se detuviera. Después de horas bajo el sol, Alejandro se vio doblado, con los brazos adoloridos y las manos ardiendo. Aún así, se negaba a mostrar cansancio. Don Manuel, al percibir la persistencia del joven, se detuvo un momento y se acercó, con la expresión inalterada. «¿Ya estás cansado, Alejandro?», le preguntó, con voz grave, pero sin ironía. Alejandro miró hacia arriba, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «No, señor. Puedo continuar». Don Manuel permaneció en silencio durante unos segundos, observándolo de cerca. Sabía reconocer a un hombre cuando éste llegaba a su límite, y estaba claro que Alejandro ya lo había alcanzado. Pero había algo en la persistencia del joven que lo impresionaba, aunque no lo admitiera. «Bien», dijo don Manuel, seco, mientras volvía al trabajo. «Terminemos lo que comenzamos». La tarde pasó a un ritmo agotador, y cuando el sol finalmente comenzó a ponerse, Alejandro estaba exhausto. Sus músculos dolían de maneras que nunca había sentido antes, y sus manos ahora estaban cubiertas de callos. Sin embargo, por más extenuante que hubiera sido, sentía un extraño sentido de realización. Por primera vez, había hecho algo puramente con esfuerzo físico, sin la ayuda de su fortuna o influencia. Al regresar a casa, doña Rosa, que esperaba en la puerta, notó de inmediato el estado de Alejandro. Apenas podía caminar bien, y su rostro estaba cubierto de sudor y polvo. Sin decir nada, le ofreció una toalla y agua fresca. Valentina, al verlo en ese estado, corrió hacia él, preocupada. «¿Estás bien?», preguntó Valentina con los ojos llenos de preocupación. Alejandro sonrió con dificultad, sus manos temblando levemente al sostener el vaso de agua. «Sí, estoy bien. Fue difícil, pero lo logré». Don Manuel, que había permanecido en silencio durante todo el camino de regreso, se detuvo al lado de su hija y de Alejandro. Por un breve momento, miró al joven con una expresión casi imperceptible de respeto. No dijo nada,
Pero Alejandro sabía que había dado el primer paso importante. No era solo una cuestión de probar su fuerza física, sino de demostrar su disposición a sacrificarse y enfrentar los desafíos de una vida que desconocía. Don Manuel asintió levemente con la cabeza antes de entrar en la casa. No era un gesto de aprobación total, pero para Alejandro significaba que estaba en el camino correcto. Aunque había mucho trabajo por delante, estaba decidido a continuar, no solo para ganarse el respeto de don Manuel, sino también para demostrarse a sí mismo que era digno del amor de Valentina. Las noches en la casa de don Manuel y doña Rosa tenían un ritmo tranquilo, casi ritual. Después de un largo día de trabajo en el campo, todos se reunían alrededor de la mesa para compartir una comida sencilla, pero preparada con cariño. El olor a frijoles, tortillas hechas a mano y chile invadía el pequeño comedor, creando un ambiente acogedor. Para Alejandro, que estaba acostumbrado a cenas en restaurantes elegantes y eventos sociales, esas comidas tenían un sabor especial, no por el lujo, sino por la autenticidad. Allí, la comida llevaba historias y valores que él aún estaba aprendiendo a entender. Esa noche, después de un agotador día cosechando maíz bajo el sol abrasador, Alejandro sentía el peso del cansancio en cada músculo. Sin embargo, el calor familiar del ambiente lo confortaba. Sentado a la mesa, observaba a don Manuel y doña Rosa con atención. Sabía que, en esa casa, las palabras dichas alrededor de la mesa eran tan importantes como el trabajo en el campo. Valentina, siempre a su lado, era el puente entre Alejandro y sus padres. Ella sabía que los momentos de mayor aprendizaje no venían solo del trabajo duro, sino también de las historias que su padre contaba durante las comidas. Y esa noche, don Manuel, como si quisiera reforzar una lección importante, comenzó a hablar sobre su vida y los desafíos que enfrentó para mantener a la familia. Cuando yo era joven, dijo don Manuel, mientras cortaba un trozo de tortilla, no teníamos casi nada. La tierra estaba seca y la cosecha muchas veces fallaba. Pero aprendí una cosa, Alejandro. El trabajo duro y la honestidad son las únicas cosas que un hombre puede llevar consigo a la tumba. Lo demás, todo desaparece. Doña Rosa, sentada al lado de su marido, sonrió levemente, apoyando las palabras de don Manuel. Siempre le hemos enseñado esto a Valentina. No importa cuánto dinero tengas en el bolsillo, lo que importa es el respeto que tienes por las personas y por la vida que llevas. Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra como un golpe suave, pero profundo. Ya había oído consejos similares, pero nunca con tanta claridad y verdad. La forma en que don Manuel hablaba no dejaba espacio para dudas. Sus palabras eran el resultado de años de experiencia, luchas y victorias conquistadas con esfuerzo. Era una filosofía de vida que Alejandro admiraba, pero que sabía que aún estaba lejos de vivir plenamente. Valentina siempre ha sido así, continuó don Manuel, mirando con orgullo a su hija. Ella creció viendo el sacrificio que hicimos y aprendió a valorar las cosas simples. Por eso, Alejandro, es importante que quien esté a su lado entienda el valor de esas cosas también. Aquí, el respeto y la honestidad son más importantes que cualquier cantidad de dinero. Alejandro sintió el peso de esas palabras. Aunque su disfraz lo había ayudado a entrar en la vida de esa familia, comenzaba a darse cuenta de que estaba aprendiendo mucho más de lo que había imaginado. Cada vez más, lo que estaba descubriendo no solo era sobre los suegros, sino sobre sí mismo. Las conversaciones, el trabajo en el campo, las pequeñas tareas diarias, todo contribuía a revelar las partes de Alejandro que nunca había tenido tiempo o necesidad de explorar. Doña Rosa, percibiendo el profundo silencio de Alejandro, intentó aliviar la tensión. Pero Alejandro, ya has demostrado que eres una buena persona. Tienes disposición, tienes respeto. Eso es más de lo que muchos pueden decir. Alejandro sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. La culpa por su mentira pesaba más cada día.
Estaba comenzando a desarrollar un cariño genuino por don Manuel y doña Rosa, y sabía que ese sentimiento crecía sobre una farsa. No eran sus títulos, su fortuna o su vida lujosa lo que los conquistaba. Era la versión simple y despojada que había decidido presentar. Sentía que estaba traicionando su confianza, y eso lo corroía por dentro. Esa noche, después de la cena, mientras todos se retiraban a dormir, Alejandro permaneció afuera, sentado en una silla de madera en el pequeño patio de la casa. El cielo estrellado de Oaxaca brillaba sobre él, y el sonido distante de los grillos llenaba el silencio. Valentina lo encontró allí, perdido en sus pensamientos. «¿Estás bien?», le preguntó, sentándose a su lado. Alejandro suspiró profundamente, mirando al cielo por un momento antes de responder. «No lo sé. Es difícil, Valentina. Cuanto más tiempo paso aquí, más me doy cuenta de lo increíbles que son tus padres. Me han enseñado más en los últimos días que muchas personas en toda mi vida, y eso solo me hace sentir peor por mentir». Valentina puso su mano sobre la de él, comprendiendo el peso que llevaba. «Lo sé, Alejandro, pero lo hiciste con buenas intenciones, para que ellos te conocieran como eres, no por lo que tienes». «Entiendo eso», respondió él, su voz pesada de arrepentimiento. «Pero cuanto más confían en mí, más temo lo que sucederá cuando descubran la verdad. No quiero herirlos, y mucho menos a ti». Valentina guardó silencio, ponderando sus palabras. Ella también sabía que el momento de la verdad llegaría, y cuando eso sucediera, la decepción de sus padres podría ser profunda. Aún así, también sabía que Alejandro tenía buen corazón y que sus intenciones eran puras. «Aún tienes tiempo», dijo suavemente. «Muéstrales quién eres realmente. Sé sincero en lo que sientes, y cuando llegue el momento adecuado, confía en que ellos entenderán». Alejandro apretó la mano de Valentina, pero incluso con sus palabras de consuelo, el miedo de perderlo todo, el respeto de los suegros, el amor de Valentina, seguía rondando su mente. Sabía que el tiempo pasaba y que, eventualmente, tendría que enfrentar la verdad. Las enseñanzas de don Manuel y doña Rosa sobre el trabajo duro, la honestidad y el respeto resonaban en su cabeza, y Alejandro se preguntaba si, cuando revelara quién era realmente, aún sería digno de su respeto. El sol se había puesto en San Mateo del Mar, pero el viaje de Alejandro apenas comenzaba. Sabía que tendría que enfrentar sus propias sombras antes de encontrar la luz que buscaba. Y esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el campo silencioso, Alejandro decidió que, fuera como fuera, enfrentaría lo que viniera. Pero el peso de la verdad que llevaba estaba a punto de estallar, y sabía que no podría posponerlo por mucho más tiempo. Los días pasaban y Alejandro comenzaba a sentirse más a gusto en la vida simple del pueblo. El trabajo en el campo, las largas conversaciones con don Manuel y doña Rosa, y la complicidad creciente con Valentina, lo hacían creer que, tal vez, estaba más cerca de conseguir la aceptación de la familia. Sin embargo, el peso de la mentira aún pesaba sobre él, como una sombra que se negaba a disiparse. Esa mañana, Valentina y doña Rosa habían salido al mercado local. Alejandro se quedó en casa ayudando a don Manuel a reparar una cerca que protegía el pequeño gallinero. El trabajo era arduo, pero él comenzaba a acostumbrarse al esfuerzo físico. Mientras intercambiaban pocas palabras, el silencio de don Manuel, siempre observador, lo hacía sentir inquieto. A pesar de los momentos de aparente relajación, Alejandro sabía que el padre de Valentina aún lo estaba evaluando. Cuando llegó la tarde, Alejandro decidió que era hora de ir al mercado local para comprar algunas frutas para doña Rosa. Quería hacer un gesto que demostrara gratitud por todo el cariño que ella le había estado ofreciendo. Con las sandalias que doña Rosa le había dado en los pies, caminó por las calles de tierra del pequeño pueblo hasta el mercado, que, aunque modesto, vibraba con el movimiento de personas y coloridos puestos. En el mercado, vagaba entre las paradas de frutas y verduras,
tratando de concentrarse en lo que debía comprar. Pero el pensamiento de su mentira lo distraía constantemente. Sabía que no podría posponer la verdad por mucho más tiempo, pero aún no tenía el valor suficiente para enfrentar las consecuencias. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Mientras examinaba algunas manzanas en un puesto, Alejandro escuchó una voz familiar llamándolo. «¿Alejandro Vargas? No puedo creer que seas tú». Se congeló. Al volverse, vio a un viejo conocido de la ciudad de Monterrey, Arturo Villanueva, un empresario que solía asistir a los mismos eventos sociales que él. Arturo estaba acompañado de su esposa y parecía visiblemente sorprendido al encontrar a Alejandro en ese lugar remoto, vestido de forma sencilla y sudando como cualquier hombre del campo. «¿Alejandro, el magnate de los hoteles en Monterrey, aquí en Oaxaca?», continuó Arturo, riendo como si fuera una broma interna. «¿Qué haces por aquí? ¿Tomando unas vacaciones lejos del lujo?». Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su mente se llenó de pánico y se dio cuenta de que no tenía salida. Intentó sonreír, pero su voz falló al intentar responder. «Ah, yo estoy aquí con la familia de mi novia», dijo, tratando de mantener la calma, pero sabiendo que eso poco ayudaría. Arturo, sin embargo, continuaba hablando, sin percibir la incomodidad de Alejandro. «Pero amigo, ¿tú? ¿En este lugar? Sigues siendo dueño de la cadena de hoteles, ¿verdad? ¿Cómo van los negocios? La gente siempre comenta sobre ti allá en Monterrey». Alejandro intentó hacer un gesto educado y desviar la conversación, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Cerca de allí, don Manuel, que había ido al mercado a comprar herramientas, escuchaba todo. Al reconocer el nombre completo de Alejandro y captar el tono de las palabras de Arturo, el viejo hombre se detuvo de inmediato. Su rostro se endureció y sus ojos se fijaron en Alejandro, incrédulos. Todo el respeto que estaba comenzando a surgir, todo el esfuerzo que Alejandro había hecho, parecía desmoronarse en ese instante. Don Manuel, siempre un hombre de pocas palabras, pero de expresiones que hablaban mucho, dio la espalda y comenzó a caminar hacia la casa. El silencio que Alejandro temía había llegado, pero de una forma devastadora. Sabía que, al volver, sería confrontado con la verdad. La noche había caído sobre San Mateo del Mar, y la tensión flotaba en la pequeña casa de adobe. Alejandro estaba sentado en el patio, el peso del descubrimiento aún fresco en su mente. Sabía que había perdido la confianza del hombre que más quería impresionar. La mentira que había construido meticulosamente se estaba desmoronando, y ahora necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos. Dentro de la casa, el silencio era pesado. Doña Rosa intentaba disimular su decepción, moviendo la tetera sobre la estufa, mientras Valentina, con los ojos hinchados de tanto llorar, permanecía sentada, ansiosa. Desde el regreso del mercado, don Manuel se había mantenido en silencio, pero su postura rígida y la mirada dura indicaban que algo necesitaba ser resuelto. Después de horas sin decir una palabra, don Manuel finalmente se levantó de la mesa, con una firmeza que hizo que todos en la sala se sobresaltaran. «Quiero hablar con Alejandro», dijo, con voz grave y cargada de seriedad. «Ahora». Alejandro, que estaba afuera, sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la convocatoria. Sabía que ese momento llegaría, pero el miedo a la reacción de don Manuel era innegable. Valentina intentó interceder, pero don Manuel solo levantó la mano en un gesto que la silenció de inmediato. «Esto es entre él y yo», dijo, firme. «Necesito hablar como hombre con él». Alejandro entró en la casa lentamente, con los hombros tensos. El silencio era ensordecedor mientras don Manuel lo miraba, los ojos cargados de una rabia contenida. Doña Rosa estaba de pie, de espaldas, cerca de la estufa, como si evitara enfrentar la realidad que se estaba desarrollando allí. Valentina, con el corazón en la garganta, permanecía al lado de su madre, sosteniendo su mano con fuerza.
Don Manuel miró directamente a los ojos de Alejandro, y la decepción estaba estampada en su rostro. «Nos traicionaste. Entraste en nuestra casa, comiste a nuestra mesa, nos hiciste creer que eras un hombre humilde, y al final, todo lo que hiciste fue mentir». Alejandro intentó hablar, pero don Manuel lo interrumpió. «No hay justificación para lo que hiciste. Aquí, todo lo que tenemos es nuestra honestidad, nuestro trabajo duro. Y tú viniste aquí, fingiendo ser algo que no eres. ¿Cómo esperas que confiemos en alguien que nos engañó desde el principio?» Con cada palabra de don Manuel, Alejandro sentía el peso de la culpa aumentar. Intentó, una vez más, explicarse. «Solo quería ser aceptado por lo que soy de verdad, don Manuel. Temía que, si supieran de mi riqueza, me juzgarían por eso, y no por el hombre que soy por dentro. Amo a Valentina y quiero lo mejor para ella. Créame, nunca quise herirlos». «Pero heriste», dijo don Manuel, moviendo la cabeza lentamente. «Y ahora, ¿cómo esperas arreglar esto? ¿Crees que la confianza que destruiste puede recuperarse con palabras?» Alejandro sabía que no había forma de arreglar la situación solo con disculpas. El daño estaba hecho, y cualquier cosa que dijera ahora sonaría vacía. Respiró hondo, y en un tono bajo pero firme, respondió: «No espero que me perdonen de inmediato. Sé que me equivoqué, y llevaré ese error conmigo. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar su confianza. Si me dan una oportunidad, prometo que demostraré que soy digno de Valentina». Por un momento, el silencio se apoderó del pequeño cuarto. Doña Rosa finalmente se dio la vuelta, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin decir una palabra. Valentina, aún en shock, intentaba entender la dimensión de lo que estaba sucediendo. Don Manuel permaneció impasible, pero sus ojos revelaban una mezcla de frustración y reflexión. Después de algunos instantes que parecieron una eternidad, don Manuel finalmente habló, su voz más calmada, pero aún firme. «Alejandro, vas a salir de esta casa ahora. No puedes quedarte aquí después de todo esto. Si realmente amas a mi hija y quieres recuperar nuestra confianza, hazlo como un hombre honesto, sin mentiras. Vuelve cuando estés dispuesto a ser transparente desde el principio. Hasta entonces, no eres bienvenido». Alejandro sintió el corazón apretarse, pero sabía que no tenía otra opción. Miró a Valentina, que lloraba silenciosamente, y deseó más que nunca poder volver en el tiempo. «Me iré, don Manuel», dijo Alejandro con la voz temblorosa, «pero volveré. Y cuando eso suceda, seré el hombre que ustedes merecen». Sin más palabras, Alejandro tomó sus pocas cosas y se despidió con una última mirada a Valentina. Su corazón estaba hecho trizas, pero sabía que, para arreglar todo, necesitaba partir. Mientras salía de la casa y caminaba por el camino de tierra, sintió el peso de su decisión como una carga insoportable. Pero al mismo tiempo, una nueva determinación crecía dentro de él. Sabía que recuperar la confianza de la familia de Valentina sería el desafío más difícil de su vida, y la única cosa que realmente importaba ahora. La luna iluminaba el camino frente a él, y Alejandro, descalzo y solo, siguió en dirección a la ciudad con una promesa en su corazón. Volvería para recuperar el honor y el respeto que había perdido. Alejandro había aprendido, con la dura lección que don Manuel le impuso, que su error no se corregiría solo con trabajo arduo. Cosechar maíz, sudar bajo el sol y soportar la rutina extenuante del campo no sería suficiente para recuperar la confianza que había perdido. El verdadero desafío no estaba en las manos callosas o en los músculos adoloridos, sino en la integridad que ahora necesitaba restaurar. Se determinó a hacer más que solo intentar compensar el error con esfuerzo físico. Sabía que la prueba de su carácter tendría que ser pública y transparente, una demostración clara de que ya no se escondería detrás de su riqueza o de falsas apariencias. Alejandro decidió que enfrentaría su mentira de frente, no solo ante don Manuel y doña Rosa, sino ante toda la comunidad que había engañado. Doña Rosa, siempre observadora,
Notaba la presencia constante de Alejandro en la aldea. Ya no tenía el mismo aire confiado que exhibía en los primeros días. Había algo diferente en él ahora. Una humildad genuina, una aceptación de que, para ganar la confianza de la familia de Valentina, tendría que demostrar su honestidad de forma concreta. Pero don Manuel, que aún estaba ascético, continuaba frío y distante. Sabía que la única forma de que Alejandro probara su valor sería enfrentando la verdad. Cierto día, Alejandro fue a la casa de los padres de Valentina. Esta vez, no como antes, tratando de impresionar o fingir. Su mirada era firme, pero cargada de una nueva seriedad. Sabía lo que necesitaba hacer. Don Manuel, comenzó Alejandro, mientras el hombre mayor se giraba lentamente para mirarlo. Entiendo que usted aún no confía en mí, y con razón. He mentido, y traté de conquistar a su familia con una farsa. Pero ahora quiero redimirme, no solo con palabras o trabajo en el campo, sino con algo que muestre mi sinceridad de una vez por todas. Don Manuel guardó silencio, esperando lo que vendría a continuación. Doña Rosa, de pie en la puerta, también escuchaba con atención, su expresión indescifrable. Quiero contar la verdad a todos en la aldea, continuó Alejandro sin dudar. Quiero exponer quién soy, sin disfraces, y explicar por qué hice lo que hice. No voy a pedir perdón porque sé que no lo merezco tan fácilmente, pero, al menos, quiero que todos sepan la verdad. Quiero mostrar que estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mi mentira, en lugar de seguir huyendo de ella. Don Manuel lo miró, sus ojos serios. ¿Crees que esto será suficiente para limpiar lo que hiciste? Alejandro respiró hondo. Sé que no. Pero es el primer paso, y si voy a ganar su confianza nuevamente, necesito comenzar siendo totalmente honesto, cueste lo que cueste. Esa noche, Alejandro reunió a los habitantes de la pequeña aldea en la plaza central. La noticia de que había mentido sobre su identidad ya se había esparcido, y muchas miradas desconfiadas lo seguían mientras caminaba hacia el centro del lugar. Las personas, curiosas e intrigadas, susurraban entre sí. El hombre que parecía ser solo otro trabajador humilde, en realidad, era un empresario rico y poderoso. Alguien que había engañado a todos. Don Manuel y doña Rosa estaban entre la multitud, observando. Para don Manuel, esta era la verdadera prueba. El trabajo físico, aunque respetable, no tenía el peso de la honestidad. Era allí, en ese momento, donde Alejandro demostraría si era digno de confianza o no. Subiendo a una pequeña elevación, Alejandro miró los decenas de rostros que lo rodeaban. Sentía el peso de la culpa y del error, pero sabía que no había más forma de retroceder. Su único camino era la verdad. Buenas noches a todos, comenzó, con la voz firme, pero cargada de sinceridad. Mi nombre es Alejandro Vargas, y soy el dueño de una cadena de hoteles en Monterrey. Cuando llegué aquí, me presenté como alguien que no soy. He mentido sobre mi vida y mi estatus. Hice esto por miedo, porque pensé que, si ustedes supieran quién era realmente, me juzgarían solo por el dinero que tengo, y no por mi carácter. El murmullo en la multitud aumentó, pero Alejandro continuó. Entiendo que al intentar esconderme, terminé traicionando la confianza de todos, especialmente de la familia de Valentina, la mujer que amo. Cometí un error, y no estoy aquí para pedir perdón fácil. Sé que la confianza no se recupera con palabras. Estoy aquí para exponer la verdad, porque es el único camino que me queda para mostrar que estoy dispuesto a ser transparente, a enfrentar las consecuencias de lo que hice. Los ojos de Alejandro recorrieron la plaza, deteniéndose brevemente en don Manuel, que lo observaba en silencio. Sé que la integridad no es algo que se conquista de un día para otro. Es algo que se construye con actos, no con promesas. Y es por eso que estoy aquí, para asumir mi error públicamente y comprometerme a vivir con verdad de aquí en adelante, sea cual sea el juicio de ustedes. Hubo un silencio pesado, cuando Alejandro terminó de hablar. Las personas murmuraban.
algunas aún desconfiadas, otras sorprendidas por el valor que tuvo para admitirlo todo. Don Manuel, con los brazos cruzados, permaneció en silencio, sin mostrar reacción. Alejandro sabía que esa confesión era solo el inicio del camino que tendría que recorrer. No esperaba ser perdonado de inmediato, pero al menos, ahora, no había más secretos. Después de un largo momento, don Manuel se acercó. El silencio en la plaza era absoluto. Se detuvo frente a Alejandro y lo miró a los ojos, como si estuviera evaluando su alma. «Hiciste lo que debiste haber hecho desde el principio», dijo don Manuel, finalmente. «Pero eso no borra lo que hiciste. La confianza no se recuperará solo con esta confesión. Tendrás que probar, día tras día, que eres un hombre honesto, no con grandes gestos, sino con cada pequeña elección que hagas a partir de ahora». Alejandro asintió, sabiendo que don Manuel tenía razón. A partir de ese momento, cada acción suya sería un paso para reconstruir el respeto y la confianza que había destruido. «Estoy dispuesto a eso», respondió Alejandro, su voz seria. «Probaré con mis acciones, no con palabras». Don Manuel no dijo nada más, pero su mirada, ahora más suave, indicaba que estaba dispuesto a darle a Alejandro la oportunidad de probar quién era realmente. La prueba no estaba en el trabajo físico, sino en su integridad. Y ahora, Alejandro sabía que solo la verdad constante y las acciones genuinas podrían pavimentar el camino hacia su redención. Valentina observaba desde lejos, sin decir nada. Sabía que el viaje de Alejandro para recuperar la confianza de su familia y de la comunidad sería largo, pero esa noche él había dado el primer paso, y para ella eso ya significaba mucho. Los días después de la confesión pública de Alejandro fueron una verdadera prueba de paciencia y carácter. El respeto de don Manuel aún estaba lejos de ser totalmente reconquistado, y cada interacción con él era una oportunidad para demostrar que Alejandro realmente había cambiado. Esa noche, después de otro día de trabajo en el campo, don Manuel pidió hablar con él. El aire estaba pesado, y Alejandro sabía que el momento de un juicio más claro estaba cerca. Sentados en el porche de la casa, don Manuel lo observaba con su mirada firme, típica de alguien que ya ha visto mucho en la vida. Alejandro, por su parte, se mantuvo en silencio, sabiendo que era don Manuel quien dictaría el ritmo de esa conversación. «Has estado aquí un tiempo ya, Alejandro», comenzó don Manuel, cruzando los brazos, la voz cargada de gravedad. «He estado observando cómo te comportas. No voy a negar que has sabido esfuerzo, pero el esfuerzo por sí solo no prueba carácter». Alejandro asintió lentamente, sin atreverse a interrumpir. Sabía que don Manuel diría todo lo que necesitaba antes de esperar una respuesta. «Has trabajado duro, seguiste las reglas, fuiste justo en las negociaciones», continuó don Manuel, fijando la mirada en los ojos de Alejandro. «Pero necesito saber si realmente has aprendido lo que significa vivir de acuerdo con la verdad. Y no es solo para agradarme. La honestidad tiene que ser tu guía, siempre». Alejandro respiró hondo y respondió con calma. «Entiendo, don Manuel. No estoy aquí solo para probar con palabras. Estoy aquí para mostrar que puedo ser consistente. Sé que las palabras no son suficientes». Don Manuel se inclinó un poco hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Muy fácil decir eso cuando sabes que estás siendo observado, Alejandro. Quiero ver cómo actúas cuando las cosas se ponen difíciles. Quiero saber si, cuando nadie está mirando, seguirás tomando decisiones correctas». Alejandro sostuvo la mirada, reconociendo lo que se le exigía. «Sé que la confianza no regresa rápidamente. Estoy dispuesto a probar que soy digno de ella, incluso si eso lleva tiempo». Don Manuel movió la cabeza lentamente, como si estuviera sopesando las palabras de Alejandro. «Mañana», dijo finalmente, «vamos al mercado de nuevo, pero esta vez irás tú solo. Te enfrentarás a un grupo de compradores que conocen bien las debilidades de quienes necesitan vender. Intentarán aprovecharse y quiero ver cómo te va».
Alejandro frunció ligeramente el ceño, pero mantuvo la calma. Entiendo. No cederé ante quienes intenten hacerme traicionar la honestidad. Veremos, dijo don Manuel con un tono enigmático. Te observaré desde lejos, pero la decisión es tuya. Lo que hagas mañana me dirá mucho más que cualquier palabra bonita que hayas dicho. Al día siguiente, Alejandro llegó al mercado sintiendo el peso de la responsabilidad. Sabía que era una prueba más, pero esta vez, más que nunca, se trataría de su capacidad para mantener su palabra. Don Manuel se mantuvo a distancia, observando sin interferir, y Alejandro sabía que, por más que fuera tentado, debía tomar las decisiones correctas por su cuenta. Uno de los compradores, un hombre de mediana edad con ojos astutos, pronto se acercó al puesto. Examinó los sacos de maíz y sonrió a Alejandro, pero era el tipo de sonrisa que revelaba segundas intenciones. «Buen maíz», dijo el hombre, casualmente. «¿Cuánto pides?» «6 pesos el kilo», respondió Alejandro con confianza. Sabía que don Manuel había dejado claro el valor justo. El hombre soltó una risa corta, pero sin humor. «¿6? Vamos, chico, sabes que no vale eso. El precio está en 4. Puedo pagar 4,5 y tú sales de aquí con todo vendido». Alejandro miró al hombre directamente a los ojos. Sintió la presión de la oferta, la tentación de ceder para cerrar el trato rápidamente, pero sabía que esa era la verdadera prueba, no del valor del maíz, sino de su integridad. «6 pesos», repitió Alejandro con firmeza. «Ese es el precio justo». El comprador entrecerró los ojos, dándose cuenta de que no sería fácil negociar con Alejandro. Intentó otro enfoque, inclinándose un poco más por acá. «Cerca. Eres nuevo aquí, tal vez no sepas cómo funcionan las cosas. Si sigues insistiendo en ese precio, podrías acabar saliendo de aquí sin vender nada. Te estoy ofreciendo una oportunidad, 5 pesos, y cerramos el trato ahora». Alejandro sintió el peso de la mirada de don Manuel, incluso sin saber dónde estaba, y en ese momento algo se solidificó dentro de él. «6 pesos», dijo de nuevo. «Es el precio final. Si no estás dispuesto a pagar, tal vez otra persona lo esté». El hombre bufó, claramente irritado por la negativa. «Estás cometiendo un error, chico», dijo, casi en tono de amenaza. «Vas a acabar saliendo de aquí con las manos vacías». Pero Alejandro se mantuvo firme, sin ceder a la presión. El hombre, dándose cuenta de que no tendría éxito, levantó las manos al aire, frustrado. «¿Está bien?», dijo, casi contrariado. «Cerramos por 6». Cuando el comprador se alejó, don Manuel se acercó, con una sonrisa casi imperceptible en los labios. «Buen trabajo», dijo, asintiendo con la cabeza. «Pero esto fue solo una prueba. La honestidad es algo que tendrás que llevar en todas las situaciones, no solo cuando intentas impresionar». Alejandro asintió, aún sintiendo el alivio de haber hecho lo correcto. «Entiendo, don Manuel. No se trata de un negocio, se trata de cómo actuar siempre». Don Manuel se detuvo por un momento, pensativo, antes de hablar de nuevo. «Estás en el camino correcto, Alejandro. Te has mostrado más íntegro, más honesto, pero aún no olvido que traicionaste nuestra confianza. Sin embargo, estoy dispuesto a reconsiderar». Alejandro contuvo la respiración, esperando el veredicto. «Tendrás mi bendición», dijo don Manuel, finalmente, pero con una condición. Alejandro, ansioso, preguntó: «¿Cuál condición?» «Que sigas demostrando eso todos los días», dijo don Manuel, su tono firme, pero más suave que antes. «No quiero grandes gestos. Quiero ver la honestidad en las pequeñas cosas, en las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Así es como se construye la confianza». Alejandro sintió una ola de gratitud, pero también de responsabilidad. «Acepto, y prometo que seguiré haciendo lo correcto, sin importar la situación». Don Manuel asintió, finalmente relajándose un poco. «Muy bien, Alejandro. Veremos cómo te va de aquí en adelante, pero ten en cuenta que siempre estaré observando». La relación entre ellos había cambiado.
Alejandro sabía que había ganado algo mucho más valioso que el perdón inmediato: la oportunidad de demostrar, todos los días, que era digno del amor de Valentina y de la confianza de don Manuel. A partir de ese momento, Alejandro supo que su vida había cambiado. No solo porque había recibido la bendición de don Manuel, sino porque estaba comprometido a ser el hombre honesto que siempre debió haber sido. Sabía que la honestidad no era una elección momentánea, sino un compromiso continuo. Cada pequeña acción, cada decisión sería una prueba de su carácter. Alejandro estaba listo para recorrer el camino de la verdad, sabiendo que su integridad sería medida todos los días. La confianza, sabía, no era algo que se conquistaba de una vez, sino algo que se cultivaba con paciencia, humildad y, sobre todo, con acciones sinceras. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y deja tu like. Estas otras historias también te emocionarán. Haz clic para seguir viendo.